Muy bien, comenzamos ya entonces con el segundo bloque de la noche de hoy. Como ustedes bien saben, consultorio del aficionado. Hoy vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de tenistas. Recordarán ustedes a un famoso tenista chileno, Marcelo Ríos, que fuera solamente por 2 semanas primero en el ranking mundial de la ATP, reitero, solamente durante 2 semanas. Y muchos recordarán, sobre todo los aficionados al tenis, que en el año 1998 se disputó, o se disputa todos los años, el Conde de Godó, en Barcelona, un famoso torneo de tenis. Y todo el mundo estaba pendiente en aquel momento porque hacía días que Marcelo Ríos había llegado al tope. En ese momento él subrogaba a Pete Sampras, aquel americano nacido en Washington, crecido en Los Ángeles, que fue número 1 durante mucho tiempo. Y estaba todo el mundo expectante porque su médico, Roberto Yáñez, el doctor chileno Roberto Yáñez, anunciaba desde Santiago de Chile que Marcelo Ríos no podía venir. No podía venir por problemas de lo que hoy vamos a hablar, del codo de tenista. Hubieron tenistas que fueron, digamos, podríamos decir, más inteligentes que Marcelo Ríos. Hubo un australiano zurdo como Marcelo, Rod Laver, el único que hasta ese momento había ganado los cuatro grandes torneos del Grand Slam, los 2 Open, el de Australia y el de Estados Unidos, el Wimbledon y el Roland Garros. Pues este hombre, Laver, tenía un antebrazo izquierdo que era increíble porque él se pasaba todo el día con una pelota de tenis en las manos, trabajándola para fortalecer justamente el antebrazo, por el problema del codo de tenista. Para eso hoy traemos, como siempre, a nuestros 2 fisioterapeutas, a nuestro goleador de fútbol sala, a Francisco Javier y a María José. Los traemos para que nos cuenten por qué la vida de un tenista es tan corta. Marcelo Ríos se retiró en el 2004, Pete Sampras en el 2003, no alcanzaron a estar 3 lustros como tenistas, por problemas. Marcelo Ríos fue más por problemas de pubalgia, pero Pete Sampras y muchos por problemas del codo de tenista. ¿Qué es el codo de tenista? ¿Quién comienza? Cualquiera de los dos. Bueno, le damos prioridad a María José. Bueno, pues el codo de tenista es una lesión dolorosa que se produce en la inserción de los músculos y los tendones en el epicóndilo del codo. Por eso se llama también epicondilitis o codo de tenista. Bueno, y aclarar que el epicóndilo es la protuberancia externa, en este caso, que tiene el hueso del húmero. ¿Cuáles son los huesos? Vamos a explicarle al televidente primero los huesos que hacen la articulación allí. Pues está el húmero, que es el del brazo, y luego el cúbito y el radio en el antebrazo. Es una epicondilitis lateral. Sí. Hay diferencia con la media, que creo que es la del golfista, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿por qué se le forma a un tenista este codo de tenista? ¿Son microtraumas? Sí, bueno, se asocia principalmente a eso, bueno, en el codo del tenista de caso son movimientos repetitivos, sobre todo de rotaciones, entonces eso hace que ahí los tendones en el epicóndilo, pues digamos que la tensión ahí excesiva de los tendones, pues se degeneran y se inflaman. Porque, ¿cuáles son los movimientos, Francisco Javier, que uno hace allí con el codo, no? ¿Cuáles son los movimientos que se realizan? Bueno, como ha dicho ella ya, son por movimientos repetitivos, pues un poco entre mal hechos y muchos movimientos repetitivos, es decir, el golpeo, hablando de tenista, pues el golpeo de la raqueta al hacer pues el movimiento típico de golpeo con la muñeca y forzar demasiado pues toda la zona del antebrazo que se engancha en el epicóndilo. Pues con lo cual fuerzas ahí mucho los músculos del epicóndilo y al final pues se carga mucho la musculatura y eso al final termina en la epicondilitis. O sea, los movimientos entonces son flexión y extensión, son los movimientos que se realizan. Bueno, ¿no? el epicóndilo, los movimientos del epicóndilo son los extensores. Ajá. Los extensores.
Bueno, María José, ¿cuáles son los primeros síntomas? No, ya pienso que no solo un tenista, ¿no? O sea que No. Cuéntanos un poco, ¿quién puede padecer de Bueno, este pues mal? puede padecer, pues, como hemos dicho, que todo el mundo que haga movimientos repetitivos, bueno, todo el mundo, principalmente rotativos, pues vamos a ver, ¿qué te digo yo? Un mecánico con el un carpintero con el destornillador, también mucho la mecanografía, todo eso, lo que haga movimiento repetitivo. Y los síntomas pues son principalmente el dolor, aunque esto no es un dolor que me lo hago, o sea, me lo hago ahora y ahora mismo tengo el dolor. No, eso es repetitivo pues con un tiempo, eso tiene un tiempo de evolución. Entonces principalmente el dolor que se va a detectar ahí cuando a la palpación tú palpas los tendones a nivel del epicóndilo. Principalmente el dolor y a veces también la inflamación del músculo. Francisco Javier, esto no es como un esguince, por ejemplo, que uno lo padece, lo siente en el momento y concurre a un hospital o concurre a vuestro centro asistencial. Se empiezan a sentir los síntomas. ¿Qué es lo primero que debe hacer la persona? Bueno, normalmente, pues, es que, claro, como has dicho, no es como un esguince de tobillo, como cualquier golpe o cualquier cosita que te pueda pasar, que enseguida, pues, pasa el dolor y entonces vas a urgencias y ya te hacen ahí las pruebas y tal. Esto es como son movimientos repetitivos, normalmente, pues, como ha dicho ella, mecánicos o gente que tiene que trabajar mucho ese movimiento de muñeca y forzar mucho los movimientos del epicóndilo del antebrazo, pues normalmente se carga demasiado esa zona por esos movimientos y bueno, pues sí, mecánicos, tenistas sobre todo, hablando del deporte, pues bueno, se le carga mucho esa zona y bueno, van dejándolo porque piensan que se le va a pasar, porque bueno, no es nada de dolor al principio, pero conforme lo van dejando va doliendo más y ya llega un momento en que duele muchísimo, entonces hay que ir a un traumatólogo, a un especialista. María José, el tratamiento por lo general, cuéntanos el tratamiento y si es necesario en muchas ocasiones llegar a la cirugía. No, a la cirugía en muchas ocasiones no. El tratamiento, bueno, en un principio va a ser sobre todo pues colocar hielo en la zona. Cuando terminas de hacer la actividad deportiva, cuando terminas de trabajar, pues si ves que tiene ahí los primeros síntomas como es el dolor, pues sobre todo para bajar la inflamación y disminuir ese dolor es colocar hielo en la zona. También se puede, sobre todo para la práctica deportiva, se puede colocar una venda elástica que se coloca debajo del codo y hace que sujeta los músculos ahí del antebrazo y entonces ahí la presión sobre el epicóndilo ahí ya es menor, lo sujeta esa banda elástica. Eso es sobre todo. Luego también en este caso el traumatólogo puede recomendar algún tipo de antiinflamatorio, como ibuprofeno o algo de eso. Aquí no existen los grados como los esguinces. No, digamos que no existen los grados. Hombre, no va a ser lo mismo una epicondilitis que lleve 2 o 3 semanas que una que la tenga 2 o 3 meses, eso claro está, ahí se ha ido agravando, pero así definir... Sería... Sí puede ser también grado en el sentido de la afectación del tendón, que puede ser una simple inflamación del tendón o que ya ese tendón tenga ahí pequeñas degeneraciones o lo que... ¿Qué querías apuntar? No, sería más o menos fase aguda o fase crónica. Sí, exacto. La fase aguda pues es cuando más duele el tendón, sobre todo pues al principio que la gente, por ejemplo, dice que va a coger cualquier cosa y se le cae porque pierde fuerza ese músculo, tiene debilidad muscular, es que además no puede ni coger nada, o sea, le duele muchísimo. Y duele al estirar muchísimo también, vamos, duele a la palpación, al tocarle esa zona ya, bueno, pega un buen salto porque es que duele muchísimo. Entonces eso sería más o menos la fase aguda y la fase crónica es ya cuando se va dejando un poquito pasar esa fase aguda, se va acomodando el dolor, todo eso se va quedando ahí estancado sin tratarlo y la fase crónica pues es un poco pues esa fase en la que ya el dolor es muy difícil de quitar, los tendones se han acostumbrado a la inflamación y esa fase crónica es mejor no llegar a esa fase porque a veces pues puede acabar en intervención quirúrgica y ya pues bueno, sería un poquito más complicado, no deberían de llegar a esa fase. Sí, nosotros hablábamos de tenis porque es el famoso codo de tenista entonces, ¿no? Esta epicondilitis. Pero ¿cómo se puede prevenir? Por ejemplo, no sé,
ustedes son los expertos. Por ejemplo, el tenista, ¿lo puede prevenir, por ejemplo, María José, con la elección de la raqueta? Bueno, el codo tenista se puede prevenir primero haciendo un buen calentamiento y luego que exactamente que la ejecución de la técnica en el tenis, tanto el saque, la volea, bueno, yo no soy una experta en tenis, pero todos los movimientos que se hacen en el tenis que sean correctos y adecuados. Por eso a veces el codo tenista se da en principiantes también que no ejecutan correctamente esas técnicas. Entonces, eso, y también lo que te comentaba antes, que a veces se ponen coderas o eso, la venda elástica esa que te ayuda a disminuir la presión ahí sobre el epicóndilo. Ese es principalmente un buen calentamiento. Luego también, pues después de hacer deporte, pues lo que te he dicho antes, colocar hielo, eso también es una forma de prevención, y también después y antes del deporte, pues hacer unos buenos estiramientos de los músculos del antebrazo. Francisco Javier, ¿se cura totalmente? ¿En qué tiempo se cura? ¿O uno arrastra las secuelas durante, no solamente ya su vida deportiva, sino durante toda su vida? Hombre, normalmente si se curan, si se pillan en la fase aguda, que es cuando realmente hay que pillarlas, pues se curan bastante con un buen tratamiento, ya sea de rehabilitación, pues combinado con antiinflamatorios, se suelen curar casi todas. Lo que pasa es que ya en la fase crónica, como ya he dicho antes, es muy difícil de quitar porque el dolor se ha quedado ya ahí de una manera que, bueno, los tendones están muy inflamados y eso ya pues es difícil de quitar. Pero vamos, en fase aguda, pues casi todas se van. María José, viene el paciente, ¿cómo lo detectan? ¿Y cómo detectan la gravedad de un codo de tenista? ¿Solo por la conversación con el paciente? Hombre, no. Primero le preguntas, sobre todo en este caso, como tiene antecedentes del trabajo, de la actividad que realiza, pues qué tipo de trabajo, a ver si eso te puede decir que realiza muchos movimientos repetitivos, tal y cual, y luego se detecta pues con la palpación de los tendones que se insertan en el epicóndilo para ver si hay inflamación en esos tendones. La gravedad, pues ya preguntándole, oye, pues ¿cuánto tiempo tiene este dolor? Y entonces ya te orientas sobre ese dolor agudo o es crónico. Dime. No, sobre todo preguntando y con la exploración. ¿Por qué es una epicondilitis lateral? ¿Y qué diferencia existe entonces con la del golfista? Tengo entendido que la del golfista, me nos decían ustedes antes de comenzar la nota, que era la media, la epicondilitis media. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la epicondilitis es la inflamación de los músculos que van al epicóndilo, que son los músculos que están por la parte de fuera. Entonces, pues la epitrocleitis es pues igual, pero en la epitróclea, que es un hueso que tenemos por dentro. Eso, pues, principalmente sí pasa en jugadores de golf, se llama codo de golf, y bueno, a los que pasan la epicondilitis se llama codo de tenista. La diferencia, pues, simplemente es la zona. Uno está en el epicóndilo, que es como un saliente que tenemos, ya sería un poco explicar, pues, anatomía, está en el húmero, al final del húmero, es como un bulto que tenemos aquí. Y bueno, pues duele muchísimo ahí en la epicondilitis y igual en la epitrocleitis. La verdad es que son las dos muy dolorosas, quizás un poquito más la epicondilitis, pero la diferencia está en la zona, son muy parecidas. Dinos, María José. Y eso, que unos músculos son extensores y los otros son flexores. Exactamente. Claro, entonces, soy un profano, si no entendí mal, se forma por diferentes causas, o sea, el efecto, que es el codo de tenista o codo de golfista, es por diferentes causas. Entonces, por lo que ustedes nos han explicado, entiendo que el de tenista es por esos movimientos que hace con el codo, mientras que el de golfista debe ser de abrir y cerrar mucho el puño para empuñar. Bueno, el de tenista es porque, como ya hemos dicho, son los músculos extensores, pues van a ser los movimientos hacia atrás, o sea, los que extienden la mano y la muñeca, y los otros los que la flexionan. Por ejemplo, el tiro este del golf, pues tú flexionas, y en el tenis es más estirar. Sería en el tenis sería antes de darle a la pelota. El levantar el brazo hace que muevan los extensores antes de darle a la pelota, y luego pues el codo de golfista, supongo que al coger el palo sería el dar a la pelota hacia adentro. Claro, para que los clientes lo entiendan, es cuando unos son los movimientos extensores y otros los flexores. Epicondilitis es siempre extensores,
el otro flexores. Quiere decir entonces que el efecto se va a dar en diferente lugar de la articulación, ¿no? Hay otros deportes también que se hace, pues, la flexión, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo el béisbol, a la hora de lanzar una pelota. Bueno, por aquí no se practica mucho el béisbol, pero todos los movimientos que implique flexión o extensión muy repetitiva, pero ya no solo de deporte, ya pues de trabajo, como ha dicho ya antes, los mecánicos o cualquier persona que tenga que hacer un movimiento repetitivo de flexión o de extensión, pues al final acaba casi siempre con eso. Así que ustedes nos dicen que el deportista, en este caso, por supuesto, más que nada el tenista, tiene una carrera muy corta por este problema, aparece muchísimo este problema. Hombre, está muy asociado a su práctica deportiva, porque... Entonces, lo que hacía aquel australiano zurdo, el que yo contaba antes, que ganó 4 Grand Slam, porque debe haber sido el único que ha ganado el Open de Australia, ganó el Open de Estados Unidos, ganó el Wimbledon y el Roland Garros en Francia, en París. Este hombre estaba todo el día, yo lo recuerdo perfectamente bien, con en su mano izquierda tenía constantemente un balón de tenis. ¿Esto para qué era entonces? ¿Para fortalecer? Claro, sería para fortalecer los músculos. Sí, porque él tenía... Dinos, Francisco. No, que bueno, que es que ahí los preparan muy bien, los tenistas medio profesionales los preparan muy bien. Y bueno, ella, como ella ha dicho antes, la manera de darle a la raqueta, la manera de sacar de cualquier cosa, pues ya le dicen sus entrenadores cómo lo tienen que hacer. Normalmente pues esto sale pues en tenistas un poco que empiezan o que bueno juegas un poco pues por jugar cada fin de semana más o menos, ¿no? Deportista ocasional. Deportista ocasional, ¿no? Que no hace deporte mucho de tenis, pero normalmente los profesionales yo creo que tienen entrenadores encima que siempre les dicen cómo tienen que hacerlo, que tienen que hacerlo, gente preparada para fortalecer los músculos, porque también fortalecer los músculos del antebrazo. Bueno, yo no sé si te habrás dado cuenta, este jugador, el Rafa Nadal, bueno, se le ven unos brazos impresionantes porque tiene mucha musculatura, la tiene muy desarrollada y es difícil que con esos músculos pues te salga una epicondilitis. O sea, fíjense ustedes, señores televidentes, en lo que nos han enriquecido hoy, más que nada María José y Francisco Javier, en el sentido de decirnos, practiquen un deporte, pero háganlo de manera profesional, háganlo sabiendo de antemano lo que les puede pasar, cuáles son los problemas que pueden acaecer haciendo ese deporte. Entonces, consulten a los especialistas, ¿no es cierto?, para que les enseñen, tanto en fútbol, en baloncesto, en lo que sea, qué es lo que tienen que potenciar, digamos, más para no tener problemas posteriores. ¿Alguna otra cosa, María José, que agregar de este tema? Pues nada, eso es lo que has comentado tú, que cuando se haga deporte que se haga, porque el típico, me voy este domingo a jugar al tenis, te tiras allí toda la tarde jugando al tenis, entre comillas sin saber por qué, y luego viene y ya tiene el problema. No quiero decir tampoco que por una tarde que vaya a jugar al tenis te va a salir la epicondilitis, pero vamos, que luego el deporte así de esa manera luego trae problemas. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Francisco Javier? Yo sobre este tema quisiera decir que es muy importante, ya no solo para los tenistas, vuelvo a decirlo otra vez, para gente que esté trabajando y que haga mucho los movimientos de flexión-extensión, que no lo dejen pasar, porque es muy importante cuando se noten cualquier cosa de dolor, ya sea en la zona esta del epicóndilo, vamos, en el codo por aquí encima, o por aquí debajo para que ellos lo entiendan, que no lo dejen pasar, que vayan al traumatólogo o al médico incluso de cabecera simplemente y que luego los manden al especialista traumatólogo, que los vean, porque lo van dejando y luego se vuelve crónico, y cuando se vuelve crónico es muy difícil de quitar, tarda muchísimo tiempo, quizás el doble, el triple o incluso más de cuando lo pillas en fase aguda, que es al principio, y gente que lo va dejando incluso muchísimo más que eso, al final tienen que pasar por quirófano y eso ya es mucho más delicado. Y por último, María José, si lo curas, ¿puede haber recidiva? Sí, puede haber, claro que puede haber recidiva, porque si no se toman luego medidas de prevención y tú sigues realizando el mismo tipo de trabajo, el mismo tipo de deporte, claro que puede haber recidiva, como en todo. Bueno, yo una vez más, por supuesto les agradezco que hayan venido a enseñarnos cosas muy importantes para los deportistas, y anunciarles además a los televidentes
que a Francisco Javier Ciudad lo vamos a traer como goleador. Lo vamos a traer, vamos a hablar de fútbol sala en un próximo programa. Entonces, ustedes saben que siempre en el primer bloque damos resultados, y damos resultados del equipo que él juega, el equipo de entorno gráfico y ortopedia Caravaca, que está haciendo muy buenos resultados en la tercera división de fútbol sala, y siempre nos enteramos de que hace un par de goles por partido, así que ya vendrá él con su técnico y algún otro compañero, puede ser Iván, el Choyas, de con nosotros somos muy amigos, muy buen jugador de fútbol de campo también. Lo vamos a traer ya no como fisioterapeuta, sino como goleador de fútbol sala. Muchísimas gracias por la atención entonces a este segundo bloque. Pasamos, como siempre, a los sanos consejos, para después entrar en el tercer bloque de la noche de hoy. Hasta dentro de pocos momentos.